Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hacer con vosotros una sesión en conjunto con el fabricante Haiku. Tenemos con nosotros a Mira Savicevich, que nos va a dar una visión del producto de Haiku, de los diferentes productos que tiene Haiku y de cómo os va a ayudar a proteger vuestra información. Y posteriormente, por parte de Arrow, haremos una demostración de dos de sus principales productos, que es Haiku for Enterprise Cloud y Haiku Protege. Perfecto. Pues Mila, cuando quieras, si quieres comentarnos, presentarte y compartirnos los contenidos que quieres mostrar, siéntete libre. Gracias, Eduardo. Primero, buenos días, un placer saludar a todos. Me llamo Mila, como Eduardo comentó. Llevo ventas por acá en Haiku por casi 5 años y va a ser mi placer para hablar un poquito más sobre Haiku como compañía, dónde estamos, qué podemos ofrecer en ese mercado cuando estamos hablando de backup. Y luego Eduardo mostrará en una manera más práctica un demo, cómo eso funciona cuando estamos hablando de parte de on-prem, ¿vale? Pero también vamos a mostrar cómo proteger a 365. Espero que vamos a dejar un poco de tiempo al fin para ver si hay alguna duda, una pregunta, lo que sea, que creo puede poner en chat o simplemente en mute y lo vamos a ver. Pero de mi parte, durante mi presentación, si queréis, me podéis interrumpir y simplemente preguntar para que tenemos eso más de, de comunicación y no que solamente yo estoy presentando. Genial, mira, ahora voy a compartir mi pantalla un segundillo y solamente necesito la confirmación que estoy compartiendo. ¿Se puede ver? Sí, se ve, Mila. Ok, gracias. Pues aquí estamos. Haiku, en primer lugar, está trabajando con Arrow por años. Es nuestro distribuidor, no solamente en Iberia, en España, pero también en Europa. Y estamos súper contentos para tener esa oportunidad para hablar juntitos, como Arrow y Haiku juntos pueden ayudar a los partners, pero también a los clientes con el portfolio que Haiku tiene cuando estamos hablando de protección de los datos. Aquí se puede ver un poco de overview. ¿Qué estamos ofreciendo? Entonces, en la parte púrpura, como decir, tenemos nuestras soluciones para proteger los datos de on-prem, ¿vale? Entonces, Haiku ofrece backup and recovery para Nutanix. Vamos a hablar, Eduardo, vamos a hablar un poco más sobre eso. Es súper importante porque hemos venido en ese mundo hace ahora 6 años con la emisión para proteger Nutanix. Estoy hablando de ambos ESX y AHV, pero en una manera nativa. Y vamos a hablar de las diferencias entre Haiku y otros proveedores de backup. También soportamos VMware, como se puede ver acá. También ayudamos clientes si quieren hacer una migración de VMware a Nutanix y vamos a ahorrar un poquito y vamos a ayudar con una simplicidad cómo se hace en una manera simple una migración de VMware a Nutanix. Soportamos backup de servidores físicos, ambos Linux y Windows. Soportamos files, me refiero a Nutanix files del Isilon y de la nueva versión. Es algo también quizás nuevo para Eduardo, que desde cuando hacemos un lanzamiento como announcement de la nueva versión de Haiku 4.7, vamos a soportar y NetApp también ONTAP. Entonces, todo lo que podemos hacer para cubrir más y más. Por parte acá, voy a mover acá para que se ve. Vamos a hablar con Eduardo hoy cómo proteger los datos en 365, que es un poco diferente porque en ese caso vamos a hablar en un servicio en nube, en cloud, pero vamos a hablar con más detalles. Y a la derecha, en verde, se puede ver completamente
cloud workload. Entonces estamos hablando de SaaS, completamente SaaS, para los clientes que tienen sus máquinas virtuales y producción en alguno de esos public clouds grandes como GCP, como Microsoft Azure y como AWS. Y cada uno de esos productos se puede encontrar en el mercado de cada uno de esos proveedores. Entonces, Haiku para GCP está en Google, Haiku para Azure está en Microsoft y Haiku para AWS está en AWS Mercado. Una cosita para hacer un resumen, es algo que es súper importante y súper genial con simplicidad, como también podemos ayudar para hacer una combinación, como decir, entre el mundo de on-prem y entre el mundo de cloud. ¿Cómo? Con Haiku Protege. Entonces, Haiku Protege, nuestros clientes utilizan para proteger y migrar los datos de on-prem a nube. ¿Ok? Voy a dar un ejemplo. Tenemos un cliente que tiene centro de datos en Madrid, ¿ok? Y ahí tiene Nutanix, por ejemplo, AHV, y ahí vamos a instalar Haiku. Eduardo va a hablar, pero lo que Haiku es para on-prem, para Nutanix y VMware, es solamente una máquina virtual, ¿vale? Arriba de un clúster de Nutanix o VMware. Eso es todo, ¿vale? Sin agentes. Y por cierto, todo lo que se puede ver acá, Haiku nunca utiliza agentes, completamente agentless. Entonces, cuando estamos hablando de on-prem, cuando estamos hablando de cloud, cuando estamos hablando de 365, Haiku no utiliza agentes como otros proveedores. Entonces, ese cliente en Barcelona dice, sí, tengo Nutanix y Haiku está, como tenemos arriba para proteger, todo bien, pero si algo pasa, ¿vale? Si tengo algo, una situación crítica, yo quiero ser capaz de seleccionar y migrar algunas de mis máquinas virtuales de ese centro de datos en Nutanix en Barcelona a Microsoft, por ejemplo, ¿vale? Y eso se puede hacer con una fashion súper simple con Haiku Protege, o también se puede utilizar nube como DR. Entonces, Haiku Protege, como se puede ver acá, es una plataforma súper simple para que un cliente puede ver, hacer un management y también proteger los datos con los diferentes casos, como decir. Entonces, para utilizarlo para DR, para tenerlo completamente seguro, vamos a hablar un poco de seguridad, ambos de compliance, pero también de parte de ransomware, que ahora desafortunadamente es súper importante porque los ataques están pasando cada día con las compañías pequeñas, grandes, lo que sea. Creo que las últimas estadísticas dicen que cada 11 segundos hay un nuevo ataque de ransomware, que para mí me suena terrible, ¿vale? También podemos migrar, podemos utilizar Haiku, claro, dependiente de las necesidades de un cliente, ¿vale? Entonces, un poquito sobre la compañía para que los chicos que no conozcan Haiku saben un poco más. Estamos ubicados en Boston, Estados Unidos, pero los centros principales son acá. Cuando digo acá me refiero en Europa y me refiero al equipo de ingenieros que están haciendo todo lo que hacen para que tenemos esas soluciones tan genial, y también a nuestro equipo de soporte. Y ahora estamos abriendo un centro enorme en India porque vamos a trabajar para dar más y más soluciones en ese mercado, pero eso va a venir en los próximos meses. Ahora estamos más de 3.600 clientes y en casi de 80 países. Estamos de año pasado en el Gartner Magic Quadrant como visionario. Pero algo importante para los chicos que son completamente nuevos con Haiku, que a mí me parece súper importante, es NPS. NPS es satisfacción de los clientes, ¿vale? Algo súper importante. En ese punto, pero siempre yo estoy con Haiku desde, ¿cuándo? Desde 2018. Y desde ese momento hasta ahora,
NPS solamente estaba creciendo. ¿Por qué digo eso? Eso es súper importante porque Haiku es número 1 en el mercado con lo más alto NPS. Cuando, por ejemplo, si vamos a comparar con los otros proveedores de backup, me refiero a Rubrik, a Cohesity, Commvault, Veeam, Actifio, Barracuda y yo qué sé. Entonces, todos ellos son, tienen más pequeñito ese número porque eso es importante y estamos poniendo mucho esfuerzo de parte de los recursos y todo después de la compra con nuestros clientes para dar un soporte genial con ambos nuestros equipos de soporte, pero también estemos dando siempre una persona técnica asignada a un cliente para cada duda, cada pregunta. Entonces es súper importante que un cliente se siente súper relajado, como decir, en las manos de Haiku. ¿Y por qué hemos venido en ese mercado? Porque hemos tenido combinaciones perfectas que funcionan por varios sistemas, como Veritas con Unix, Commvault, Windows, VMware, todo bien. Pero lo que pasa es que ahora tenemos una mezcla, tenemos un mix de todo, clientes que tienen y eso, y cómo vamos a proteger todo eso en una manera simple. Lo que Haiku hizo diferente comparando nosotros a los demás es que hemos utilizado y hecho cada producto nativo a cada uno de los sources, de los orígenes que estamos soportando. Entonces, cuando hablo de Nutanix, está nativo. Cuando hablo de Google, está nativo. Cuando hablo de Microsoft, está nativo. Entonces, por eso estamos capaces de dar una simplicidad a nuestros clientes, ¿vale? Entonces, hemos dicho, Eduardo va a mostrar un poquito, pero aquí se puede ver un poco de interface de la plataforma, que es súper poderosa, pero súper simple para los system admins, para que puedan hacer un despliegue y simplemente utilizar. Y vamos a ahorrar mucho de tiempo, energía y dinero al fin de la historia utilizando Haiku. Clientes pueden crecer súper simple, me refiero de ambos, parte comercial y técnica. Con Data Mobility me refiero a pueden mover los datos lift and shift, entonces on-prem a nube, nube a on-prem, y deployment, despliegue, se hace en una manera súper simple y no voy a pasar mucho tiempo por acá porque Eduardo cubrirá esa parte. Para hacer un poquito de resumen, seguridad importante para nosotros, importante para los clientes. Vamos a ver un poco cómo podemos proteger contra ransomware, simplicidad. Podemos crecer en una manera súper simple, podemos mover los datos. Vamos a hablar quizás como un tipo de follow-up después de ese webinar con cost savings, cómo podemos ahorrar, cómo podemos guardar el dinero de los clientes, reduciendo TCO sin agentes en una manera súper simple como se hace monitoring. Aquí se pueden ver un poco de nuestros clientes de Europa, también tenemos un poquito acá de Estados Unidos, pero aquí se puede ver una mezcla de todo, pequeñitos, grandes, diferentes industrias, etcétera, etcétera. Aquí se puede ver un poco más local de Iberia, de España y Portugal, pero aquí también se puede ver Nutanix como nuestro cliente. Entonces, Nutanix está utilizando básicamente Haiku para proteger los datos en su centro de datos en California. Entonces, si tenéis un cliente que ya utiliza Nutanix o quizás está pensando, para mí, entre nosotros, es una referencia más grande que podemos tener, por lo menos que hacen un testing, un trial, ¿vale? Porque por años Nutanix nos da simplemente la confianza para proteger sus datos. En cortito, 365, algo que Eduardo va a hablar, vamos a cubrir todo el paquete de 365, Outlook, Teams, SharePoint, OneNote en OneDrive, todo está hecho, pero ¿por qué? Tengo clientes que me dicen, sí, ya terminé con mi migración a 365 y no necesito algo que me hace protección, porque Microsoft lo va a hacer para mí. No.
también en la sesión 6.b Microsoft dice que es necesario tener algo que va a proteger los datos porque lo que ellos como proveedor ofrecen no es suficiente, no es la backup que clientes necesitan, ¿vale? User interface es súper simple. En ese caso no tenemos despliegue, no tenemos mantenimiento, no tenemos upgrades, no tenemos nada. Cliente solamente necesita hacer un login con los credenciales de Microsoft. Eduardo mostrará eso y ya está, ¿vale? Puede ver y proteger y hacer todo de email, OneDrive, Contacts, Calendar, Task, Private Chat, SharePoint, Groups and Teams, todo dentro de una plataforma y también lo tenemos en español para tenerlo más local. Entonces, completamente como servicio, entonces, protegiendo todo el paquete de 365 con un recovery súper flexible para 365 y estamos dando mucha atención de seguridad y compliance, porque para los departamentos de legal yo sé y conozco que es algo súper importante. Para no perder mucho de tiempo, porque estoy mirando dónde estamos, una pequeñita pausa para ver dónde estamos, si hay alguna pregunta. O también podéis poner en el chat. Si no, yo doy la palabra a Eduardo y podemos continuar y ver todo eso porque puede ser un poco aburrido con los slides, pero es súper importante verlo en acción, en práctica, cómo funciona. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Mila. Gracias, Eduardo. Luego, si quieres, yo creo que hay algunas preguntas que los partners no nos han hecho, pero que puede ser interesante conocer esas dudas que van a surgir seguramente cuando empecemos a trabajar por la solución y que a lo mejor son diferentes las respuestas que vamos a tener a esas preguntas que te voy a decir a lo que otros players de backup pueden ofrecer. Entonces, luego lo revisamos al final, ¿vale? En ese turno de preguntas. Perfecto, pues muchas gracias. Vamos a pasar a la parte de demostración, como ha dicho Mila, para mostraros realmente cómo es esa simplicidad y ese nivel de gestión que nos propone Haiku para sus principales productos, como bien ha comentado Mira, la parte de Enterprise Cloud y la parte de Protégé, que sería la parte de protección para Office 365. Voy a compartir mi pantalla. Vamos por aquí. Vamos a salir. Perfecto. Dadme un momento. Voy a colocarme las ventanas. Perfecto. Vamos a ubicar aquí. Muy bien, las herramientas que voy a mostrar hoy para haceros la demo han sido proporcionadas por el fabricante, por lo tanto no es un portal de demo al que podáis acceder como pueden tener otros fabricantes directamente, pero sí, si queremos hacer una demo, simplemente poneros en contacto con nosotros o directamente podemos hablar con Haiku para ver cómo lo podemos hacer. Incluso hay posibilidad de tener el producto durante un periodo de prueba. El primer producto que os voy a mostrar es la parte de Haiku for Enterprise Cloud. Como ha dicho Mila, sí que este producto consiste en una appliance virtual que se va a ejecutar. Puede ser en el sitio donde vamos a proteger nuestras máquinas o puede ser en un sitio distinto, ya que vamos a utilizar credenciales de acceso para poder acceder a esos sitios que protegemos. Por lo tanto, es indiferente dónde lo coloquemos, mientras que podamos acceder al sitio, vamos a tener la capacidad de proteger nuestros datos, nuestras máquinas virtuales o lo que queramos proteger de ese entorno de partida. No necesitamos un cliente pesado, directamente se accede por una interfaz web, como estáis viendo. En este caso yo estoy utilizando Chrome, pero cualquier navegador más o menos actualizado, soporte HTML5, nos va a permitir acceder a esta consola de gestión.
Ponemos los credenciales y accederíamos directamente. Es instantáneo. Es una interfaz simplificada, muy sencilla, como estáis viendo. Cuando accedemos vamos directamente al main menú, al dashboard principal, en el que nos da una información general de cómo se está trabajando con la solución de protección de datos. En este caso, pues vemos que estamos protegiendo máquinas virtuales, estamos protegiendo aplicaciones, cómo se está comportando a nivel de CPU, de memoria de almacenamiento, los jobs que se han hecho, los targets, las políticas, los trabajos y los eventos que han surgido en el sistema. Casi es un resumen completo de todo lo que puede hacer Haiku simplemente en una slide. Y es muy intuitivo. Directamente, si pinchamos sobre alguna de las cosas que aquí nos aparecen, vamos a ir a el dashboard que tiene esa información, ¿vale? Por lo tanto, es muy intuitivo de utilizar y muy fácil. Aparte, es customizable. Nosotros lo podemos customizar a nuestra medida. Y es responsive. Si tenemos una pantalla más grande, más pequeña, el panel se va a ajustar a los requerimientos que tenga nuestro dispositivo. Y en este caso lo que estamos viendo es que pues es un entorno en el que se están protegiendo 21 máquinas virtuales, que hay 3 que no están protegidas, que hay una que está migrada, que se han descubierto aplicaciones y que una de ellas 4 de ellas están protegidas, una no. Y es una visión muy rápida de lo que estamos haciendo. Pero ¿cómo sería el flujo de trabajo de Haiku para la protección de nuestros datos? Pues como en cualquier flujo de trabajo en protección de un entorno virtualizado. Primero tenemos que decidir qué es lo que vamos a proteger, hacia dónde lo vamos a proteger, establecer cuáles son las entidades que hay dentro de esos orígenes para proteger y una política para proteger esas entidades. Por lo tanto, en Haiku lo hacemos exactamente igual, no tendría sentido hacerlo de otra manera. En primer lugar, vamos a definir los sources, los orígenes, donde están nuestras máquinas virtuales, nuestros volúmenes, nuestros datos, nuestras aplicaciones. En Haiku es tan simple como añadir ese origen con las credenciales de administrador que puedan tener acceso para reconocer las aplicaciones que se están ejecutando en ese origen. En este caso, bueno, no tengo un origen para añadir, pero sí que tenemos añadido uno previamente. Sería tan fácil como os he comentado, ¿no? Pues aquí vemos que está lo podemos editar, borrar, vincular con integración con la consola de Prim, si es que utilizásemos esa consola, pero es factible para añadir cualquier tipo de sources de los que nos ha comentado Mila, ¿vale? Sí que tenemos la posibilidad de ver rápidamente esa matriz de compatibilidad, de qué es lo que podemos o no podemos utilizar dentro de Haiku. Y como veis, entornos, pues tenemos la parte de Nutanix, la parte de vSphere, la parte de servidores físicos, máquinas virtuales, servidores de archivos y a nivel de sistemas operativos y reconocimientos de aplicaciones, pues lo veremos más adelante. Por lo tanto, todo lo que ha dicho Mila se puede proteger con Haiku for Enterprise Cloud. Una vez tenemos definido el origen de nuestras máquinas, automáticamente Haiku va a hacer un recopilatorio de los servicios que están desplegados en ese origen virtualizados y nos va a hacer un recopilatorio de esas máquinas virtuales. Este recopilatorio, bueno, me he saltado un paso, quizás a lo mejor sería más interesante ver primero los targets, pero directamente vamos aquí, aunque posteriormente tenemos que volver a este dashboard. Esta recopilación de máquinas se va a hacer como un pool. Si tenemos 3 orígenes, aquí vamos a ver reflejado las máquinas de los 3 orígenes. Si tenemos un único origen, pues las máquinas de un único origen. Y no nos tenemos que preocupar de instalar agentes en cada una de las máquinas para poder tener visibilidad de estas máquinas virtuales. Directamente Haiku hace el autodescubrimiento. Incluso a nivel de aplicación, luego pasaremos por la parte de aplicaciones. Si nosotros queremos filtrar y decidir ver o no ver unos u otros orígenes, pues simplemente en este caso tenemos 2 orígenes, físico y origen en un clúster de Nutanix, pues podemos decidir cuál hacemos la visualización. Incluso podemos establecer otro tipo de filtros. Vamos a dejar esos 2 y vamos a aplicar y aquí saldrían pues las máquinas de todos los filtros. Por aquí vemos que hay más filtros aplicados. Si los quitamos, pues ampliaríamos el listado a todas las máquinas que están en el entorno. Y ahora sí, si hacemos así, pues aparecería solamente pues, el servidor físico, por ejemplo. O sea, bueno,
los filtros y lo dejamos así. Una vez que tenemos definido el origen de las entidades que vamos a proteger, necesitamos saber hacia dónde lo vamos a proteger. ¿Cuál va a ser el repositorio donde vamos a almacenar el backup que estamos haciendo? Igual, de simple que es añadir un origen, pues podemos añadir este destino. Simplemente vamos a la pestaña de Targets y en Targets lo añadimos. ¿Cómo lo añadimos? Poniendo el nombre, la descripción y definiendo cuáles son los criterios para que se va a utilizar ese sitio de target. Luego añadimos las credenciales para poder acceder y ya podríamos acceder a ese sitio. Evidentemente, algunos repositorios necesitarán dar acceso o, dependiendo de la tecnología que utilicemos, customizar ese repositorio de una u otra manera. Luego, los destinos que podemos utilizar para almacenar, pues también son de todo tipo. Destaca el que podamos utilizar incluso almacenamiento WARM para que los datos no sean alterados o incluso trabajar, si fuese necesario, con cintas. Igual que en la matriz de sources, en la documentación técnica, que es accesible de manera directa, simplemente buscándolo en el portal de Haiku, pues podemos ver cuáles son los posibles targets que podemos utilizar. Y aquí podemos ver que trabajamos con los principales protocolos a la hora de hacer ese recopilatorio de backups. NFS, SMB, directamente en los clusters de Nutanix, son objetos que también nos daría esa capacidad de almacenamiento inmutable, con almacenamiento por bloque, con S3 también almacenamiento inmutable, con Azure, pues como veis, pues casi todo el espectro de posibilidades que tenemos para almacenar nuestros trabajos de protección. Pues una vez que tenemos definido el origen, tenemos definido el destino, tenemos visibilidad de los elementos que podemos proteger, pues tenemos que decidir cómo nos vamos a proteger. Pues para eso Haiku lo que hace es permitirnos hacer políticas de protección. ¿Vale? Antes no lo he comentado, pero tenemos la posibilidad incluso, como se integra de manera nativa así con los navegadores, incluso poder traducir la interfaz. Si nosotros decimos que esto nos lo ponga en castellano, lo podemos ver. Cuando pasamos a la parte de proteger, veremos que incluso podemos, como es un servicio, podemos decidir el lenguaje en el que se nos va a presentar la interfaz. En este caso, bueno, lo podemos adaptar. Pero prefiero mostraroslo en inglés, ya que la documentación técnica y todo está en inglés y os va a servir pues, como guión más fácil para poder luego ubicaros en los menús. Las políticas que podemos crear en Haiku, por defecto vienen creadas 3, Gold, Silver y Bronce, y podemos utilizar esas políticas o modificarlas. Las políticas son el criterio con el que se va a proteger una entidad. El criterio conlleva que definamos cuál es el grupo de entidades a proteger. Lo definiremos después de crear la política, pero sí que directamente en la política decidimos cada cuánto se va a proteger, de qué manera se va a proteger y la retención que se va a hacer de ellas y en qué repositorio se va a hacer esa retención. ¿Cómo crearíamos una política? Pues simplemente creamos una nueva o editamos una que ya existe o creamos un clon y editamos un clon de una que ya existe. Este trabajo de crear políticas en Haiku está simplificado al extremo. Es muy fácil trabajar con esta interfaz. La curva de aprendizaje es inexistente porque se basa en ir añadiendo etiquetas según la necesidad que tengamos dentro de ese trabajo de backup. Por lo tanto, a partir de una etiqueta básica principal que es hacer el backup, ¿vale? Vamos a poner nueva política, podemos definir cómo se va a proteger. Decimos que nuestras entidades se protejan cada 12 horas, por ejemplo. Bueno, perdón. Vamos a hacerlo de otra manera primero. Voy a indicaros las posibilidades que tenemos para definir el esquema. Podemos definir el esquema indicando cada cuánto tiempo queremos que se hagan las snapshots y la retención que se hace, directamente muy simple. Las 60, pues cada una hora o cada 12 horas, que se haga una snapshot y que se retenga hasta 60. Simple. Sin embargo, si cogemos la opción de Target, podemos definir cuáles son los RPOs y los RTOs para que el trabajo de backup se ajuste a esos tiempos que nosotros especifiquemos. Y en este caso, como estamos trabajando
Por objetivos, podemos indicar que cada cadena de protección se inicie cuando cumplamos con un determinado volumen de incrementar. De tal manera que podemos hacer el trabajo de las dos maneras, ¿vale? Para simplificarlo un poco, vamos a decidir hacerlo así y guardamos con este criterio. Vale. Bueno, tenemos creado este. Si queremos crear, además de un primer backup, trabajos adicionales, bueno, aquí nos faltaría definir dónde vamos a proteger. Disculpad. Aquí diríamos, bueno, pues lo vamos a proteger en Amazon, por ejemplo. Y salvamos. Bueno, no hace falta salvar, lo vamos a dejar. Salvaríamos. Con esto ya tendríamos creado nuestra política, pero podemos añadir más elementos a esta política. Que se haga una copia en un sitio secundario. Pues directamente marcamos copy y ya se nos amplía el menú para poder copiar en un sitio secundario. ¿Cada cuánto? Pues bueno, pues tenemos una copia cada día, pues queremos que cada semana también se haga una copia en el sitio secundario. Pero ya no podemos elegir el mismo sitio, no tendría sentido almacenar también las copias del trabajo que estamos haciendo en el mismo sitio. Para eso aumentamos la política que estamos haciendo en ese sitio. Pues entonces decimos que la segunda copia nos la mande a otro poder de Outlook. Y ya tendríamos creada una política, por ejemplo. Es esta de aquí. Si queremos editarla y añadir más cosas, pues simplemente vamos aquí y editamos. ¿Qué más podemos añadir? Archivado. Archivado, podemos decidir dónde queremos que se archive y definir la retención que se va a hacer de este archivado. Incluso, en este caso, pues podemos llegar a meses y podemos poner los meses que queramos. Disculpad, estoy en medio al menú anterior. Podemos llegar a poner el término que nosotros queramos, llegando incluso a años, incluyendo el esquema de retención que hayamos creado previamente, ¿vale? Este esquema de protección se crea en la parte de archivado aquí arriba, ¿vale? En este caso solamente tenemos creado uno, pues si queremos seguir añadiendo complejidad al trabajo que estamos haciendo, podemos decidir que se puede hacer un fast restore para que las máquinas se puedan recuperar más rápidamente, dejando datos de esa recuperación en el sitio de origen. Poder hacer backup desde una réplica que ya hayamos hecho y el autoasignado de la política. ¿Qué significa esto? Que podemos definir etiquetas para que a la hora de que nosotros creemos una máquina virtual, si le ponemos esas etiquetas, directamente se le aplique la política que pertenece a esas etiquetas. De tal manera que aquí podemos poner la etiqueta y poner el valor de esa etiqueta. ¿Vale? Pues todas las máquinas que lleven esa etiqueta con el valor 01, pues automáticamente se les asignará esta política. En este caso voy a limitar las opciones para lanzar el job y lo voy a dejar básico y salvamos. Pues aquí tendríamos nuestra nueva política. ¿Cómo se especifica la retención del archivado? Pues creando aquí el archivado, ¿vale? Como veis, en archivado podemos llegar hasta nivel de año. Crearíamos el esquema que nosotros queramos. Target, este, y salvaríamos. Entonces ya tendríamos creado un nuevo esquema. Cuando nosotros vamos a editar esta política y marcamos archivado, pues veremos que en archivado ahora ya sí nos aparecen los. Pues así sería la manera de crear una política de protección, pero de momento pues solamente está la política creada. Como no hemos especificado etiquetas, las máquinas no tienen puestas etiquetas, no se van a autoproteger. ¿Cómo protegeríamos una máquina virtual con estas políticas? Pues yendo a la parte de máquinas virtuales y asignando una política. En este caso, vamos a filtrar las máquinas para que me aparezcan las que no están protegidas. Veremos que estas máquinas de aquí no están protegidas. Seleccionamos una, vamos a políticas y aplicamos la política. Bueno, esta tenía una política anteriormente. Vamos a elegir una que no tuviese una política. ¿Vale? Aquí vemos que no ha tenido nunca aplicado una política, pues directamente aquí, política, y aplicamos la política. ¿Cuál aplicamos? Pues por ejemplo esta. La asignamos y en el momento en el que se asigna la política, esto puede ser a una máquina
o al listado de máquinas que nosotros seleccionemos. Si seleccionamos 20, pues lo aplicaríamos a las 20 de manera directa. Si seleccionamos esta máquina virtual, pues veremos que, que ahora son las que no están protegidas. Veremos que se está realizando el trabajo de protección de manera automática. ¿Dónde vemos que se están realizando esos trabajos? Como lo tengo filtrado porque no están asignadas a políticas, pues la máquina me ha desaparecido del listado. Entonces, aquí quitaríamos esto y volveríamos a la máquina que sí que acabamos de proteger. Entonces, ¿cómo vemos el trabajo que se ha creado? Pues vamos a Jobs y vemos que aquí esta máquina virtual es la que se está protegiendo en este momento. Por lo tanto, en el momento en el que nosotros decidimos protegerlo, se lanza el trabajo. ¿Cómo podemos hacer el autoasignado de esas políticas? Añadiendo etiquetas a las máquinas virtuales. Si estamos en las máquinas virtuales, nosotros podemos decidir que esas máquinas pues tengan aplicadas unas etiquetas. Vale. En la parte de la definición de las políticas, vamos aquí. Me ha faltado por comentar algunos detalles que también podemos incluir en ese esquema de protección, que es la creación de ventanas. La creación de ventanas lo que nos va a permitir es definir cuándo queremos que se cree, que se empiece ese trabajo. Si nosotros en el trabajo que hemos lanzado hubiéramos definido una ventana para ese trabajo y no es ahora, ese trabajo no se lanzaría hasta que no llegase a esa ventana. Entonces, nosotros podemos directamente seleccionar de una manera muy sencilla en un calendario cómo queremos que se haga esa retención. ¿Vale? Queremos que esa política esté activa, pero que solamente se realice estos días. Entonces, aunque la política nos marque que se haga en un momento, si la ventana lo permite, pues nos hará en ese momento. Perfecto, pues hasta ahí toda la parte de trabajo. Con el backup veremos que aquí, bueno, pues no sé por qué está tardando tanto, seguramente por el destino que hemos elegido, porque estará muy distante o estará lleno. Y aquí lo que podemos hacer es descargar información de los trabajos que se han hecho. Si necesitamos descargar esa información, simplemente seleccionamos y podemos descargar esta información. ¿Qué otras maneras tenemos de tener información? Con la parte de reportes que luego veremos. Muy bien, ya tenemos nuestras máquinas protegidas y el siguiente paso en un flujo de trabajo con una herramienta de backup sería recuperar la información. ¿Cómo recuperaríamos la información? Pues en la parte de máquinas virtuales. Si queremos recuperar la información de una máquina virtual, simplemente pues vamos a una máquina que esté protegida, la seleccionamos y nos saldrá el esquema de protección y cuándo se han ido haciendo los trabajos de esa máquina. Igualmente, de aquí podemos descargar el resumen de esas máquinas y de esta parte podemos filtrar para que nos dé más o menos información. Podemos recuperar haciendo de backup, de copia o de snapshot. Podemos restaurar, perdón, a nivel de archivos podemos recuperar de esas tres maneras. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a la siguiente. Y nos daría la posibilidad de tener recuperación granular a nivel de archivo. A ver si quiere. ¿Vale? Ya se ha quedado el trabajo de ese job que he lanzado antes. Y aquí tendríamos pues los archivos que están dentro del sistema que he seleccionado. Podríamos ir hasta un archivo y recuperarlo. ¿De qué manera? Restaurándolo en la máquina virtual, restaurándolo en un archivo, en una carpeta compartida o descargando directamente el archivo. Bueno, lo recuperamos. Luego podemos recuperar la máquina completamente, restaurando la máquina virtual, haciendo un clon o validando el backup o validar el backup de esa máquina.
Podemos recuperar el disco, clonar el disco o incluso exportar a un sitio, a una carpeta compartida, ese disco para sacar directamente el disco a partir de uno de los puntos de restauración. Incluso tenemos opciones de hacer el Disaster Recovery directamente haciendo un spin-up de las máquinas virtuales hacia el entorno cloud, que en este caso podemos elegir cualquiera de los proveedores que nos aparecen. Bueno, voy a acelerar un poco porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿vale? Y voy a pasar por el resto de conceptos que nos faltarían. Con esto, pues veríamos que tenemos una protección completa de lo que queremos, de lo que tenemos visibilidad en nuestro entorno de virtualización. Desde los orígenes, desde el destino, las máquinas virtuales, cómo protegerlas, los trabajos y cómo recuperarlas. Luego podemos monitorizar estos trabajos en la parte de Jobs. Podemos gestionar eventos para que se nos creen notificaciones automáticas a partir de los eventos que nosotros deseemos. Podemos generar reportes de cómo se ha estado trabajando con la herramienta de backup. Los reportes también se crean de una manera muy intuitiva. Simplemente decidimos qué es de lo que queremos que nos saquen un reporte. Entonces, pues decimos de esto, de esto, de esto y de esto. Y generamos el reporte y se nos va a generar con tablas relacionadas para que veamos la información de lo que nosotros queramos de manera granular. Y la parte de autoservicio, donde vamos a poder crear grupos de usuarios y asignar roles a los usuarios para que puedan acceder a esta misma consola y puedan gestionar su entorno de protección sin que interfieran en todo el entorno de protección. ¿Para qué sirve esto? Para poder delegar ese trabajo de recuperación y de protección en usuarios específicos sin que alteren el entorno completo. Es como crear un entorno de multitenant, pero dentro de la parte de protección. Nos faltaría por ver dentro de lo que nos permite hacer el menú la parte de aplicaciones, que es autodescubrimiento de aplicaciones. En este caso, igualmente, como os he comentado antes, hay una matriz de compatibilidad de aplicaciones que pueden ser descubiertas, que se limita en este caso con Haiku a SQL, Active Directory, Exchange, Oracle y SAP HANA. Y pues estamos trabajando en cada vez más incluir más aplicaciones. Los trabajos de protección son exactamente igual, pero en este caso a nivel de aplicación. Tendríamos granularidad, pues por ejemplo, cuando trabajamos con archivos a nivel de archivo, cuando trabajamos con aplicación a nivel de aplicación. Si nos vamos a la parte de volúmenes, exactamente igual, pero con almacenamiento, con un volumen que no esté atachado a una máquina, por ejemplo. Y si vamos a la parte de archivos compartidos, pues con esos shares que nosotros tengamos. A nivel de trabajos, se gestionan exactamente igual, asignándoles una política de protección para poder hacerlo. Cosas más que podemos destacar en esta parte de Haiku, la automatización de los procesos. Como veis, es muy sencillo de utilizar, pero incluso en operaciones más complejas, como puede ser el upgrade de software o la asistencia por parte del soporte, está automatizado. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un upgrade del software, pues directamente venimos aquí, elegimos la versión a la que queremos upgradear y hacemos el upgrade. Y automáticamente no tenemos que hacer nada más. Con esto ya tendríamos el upgrade hecho cuando termine de hacer la descarga y cuando se instale el upgrade. Si queremos, por ejemplo, comunicar un caso de soporte y transmitirle logs, tenemos herramientas para que directamente desde Telemetry, si activamos esta opción, se compartan de forma automática con soporte logs agnósticos de cómo está funcionando nuestra plataforma para que esa comunicación sea mucho más fluida y puedan tener un trabajo más proactivo desde la parte de soporte sin tener que estar preguntándonos ni que nosotros le mandemos de más en los logs. O incluso si necesitamos acceder para hacer integración con aplicaciones de terceros, pues incluso tenemos acceso directo a la REST API desde la propia consola. Y en principio pues he pasado por todo lo que podemos hacer con la parte de Enterprise Cloud. Ahora vamos a pasar por la parte de Haiku Protege, que es algo distinto a lo que hemos visto en esta primera sección. Mucho más simplificado, por lo tanto no voy a tardar 30 minutos en contarlos. En esto, con 5 minutos casi podemos contar todo lo que podemos hacer. Y vais a ver que también es un servicio muy intuitivo y muy fácil de utilizar.
Pero en este caso es como nos ha dicho Mila inicialmente. Lo que nos da Haiku con Haiku Protégé es un servicio. No tenemos que instalar ningún tipo de appliance virtual, ningún tipo de agente, absolutamente nada. Simplemente contratar la suscripción como un servicio y acceder al servicio a través del portal web. Una vez que iniciamos sesión, pues vinculamos una cuenta de Office 365 para poder protegerla, por independencia de donde esté el origen. Y que esta cuenta vamos directamente a visualizar los buzones que tenemos en ella. Por lo tanto, aquí pues vemos que hemos accedido al panel de control. Esto lo he guiado con mi usuario y vemos aquí que tenemos ya directamente un listado de los buzones que hay en este sistema. ¿Qué podemos hacer con este servicio? Proteger de manera granular todos los servicios de Office 365. El correo electrónico, pues vamos a ver los buzones, los podemos seleccionar. Vamos a poder acceder directamente a los emails. Si seleccionamos un email, podemos restaurarlo, podemos descargarlo, podemos migrarlo a otro sitio. Podemos recuperar el correo, cabeceras, hacer audit. Podemos filtrarlo para sacar más o menos información de los buzones que queramos. En la parte de OneDrive, igual, pero a nivel de archivo. Diferencia que obtenemos con la parte del correo electrónico. Un correo electrónico, cuando se recibe, se guarda y se hace una copia desde Haiku, y esta copia es ilimitada en tiempo y en capacidad. Por lo tanto, no tenemos que ocuparnos de el target a donde lo vamos a mandar. Simplemente en el servicio que estamos contratando con Haiku ya vamos a tener contemplado todo eso. Por lo tanto, como veis aquí, no hace falta definir target, no hace falta definir política de retención, aunque sí que la podemos definir, ¿vale? En la parte de archivos, pues es algo diferente a los mails. Lo recibimos, lo protegemos instantáneamente. Sin embargo, los archivos pueden tener versiones porque podemos modificar ese archivo. Un correo, mandamos otro correo sobre ese correo. Por lo tanto, en la parte de archivos, cuando nosotros vamos a restaurar, por ejemplo, pues tendremos la opción de definir en qué momento queremos restaurar ese archivo, hasta que llegue el momento en el que no exista ese archivo, ¿no? Para la parte de contactos, un poco diferente a lo que puede ser un correo electrónico o un archivo, porque simplemente no tiene versiones. Cuando restauramos, pues elegimos si lo restauramos o no ese archivo, ese contacto, o lo descargamos. Luego tenemos más opciones, que es sacar información. En todos tenemos esas más opciones, que es para descargar, sacar información, porque no entra en el menú. El calendario es similar a los contactos, solo que el calendario se va actualizando. La lista de tareas, exactamente igual, podemos recuperarlas. Seleccionamos cuáles son las tareas o de qué cuenta queremos recuperar esas tareas. Simplemente las podemos recuperar en una versión anterior o incluso descargarlas. También protección para la parte de los chats. En SharePoint es algo diferente, no es como si fuera un archivo, pero igualmente la opción de descargar y va a tardar mucho. Salimos. La opción de restaurar nos va a permitir también elegir la fecha, evidentemente. Es el mismo concepto que con los archivos. Y luego tendríamos la parte de grupos y equipos, donde podemos descargar la configuración de esos grupos y lo que tengamos guardados en esos grupos y en esos equipos. Como veis, todas las partes de Office 365 las podemos, de datos que tenemos almacenados en Office 365, las podemos proteger desde esta simple línea que nos proporciona Haiku Protégé. ¿Qué más podemos hacer? Hacer búsquedas avanzadas. Si queremos hacer una búsqueda en los buzones, podemos definir, oye, ¿en qué buzón quiero buscar? Si quiero añadir condiciones adicionales o opcionales, podemos decir, oye, pues no quiero esto, quiero que me busques en este buzón y quiero que me busques. A ver, vamos a quitar esta. Y quiero que me busques que contenga 365. Pues si hacemos esa búsqueda, buscarán ese buzón todo lo que contiene ese nombre. Seleccionamos ese correo y podemos acceder directamente a ese correo que estamos buscando. ¿Veis? Es muy, muy
fácil de hacer las búsquedas y muy intuitivo. Si queremos buscar archivos dentro de esos buzones, exactamente igual. Una herramienta directa para buscar en los archivos que están en esos buzones, aunque ni siquiera se hayan descargado. Por tanto, también lo podemos hacer. Y luego tenemos herramientas para gestionar el propio sistema de protección, en la cual tenemos el resumen de las copias de seguridad que se han ido haciendo. Disculpad que esto tarda un poquito de levantarlo, en el que vemos, pues como en un trabajo en la herramienta de backup vemos los jobs, pues aquí vemos cuándo se han ido haciendo las copias y en este caso son instantáneas. En el momento que recibimos el correo se va a guardar. No programamos un backup para que vaya haciendo de manera programada. Las descargas que hayamos hecho de la información, si hemos descargado un email a partir de un backup, pues lo veremos reflejado aquí, y las restauraciones que hemos hecho. En todos estos menús podemos ir filtrando por cada uno de los campos que estamos protegiendo. Y por último, las migraciones. Pues como veis, todas las opciones que tenemos para proteger esas máquinas virtuales dentro de cada uno de los campos que vienen aquí, pues tenemos la opción dentro para poder analizar esa parte. Luego también tenemos herramientas de análisis, en el cual podemos ver cómo se ha estado trabajando por esos usuarios, estadísticas, en este caso pues no están generadas, y productividad para poder generar análisis y exportarlos a PDF. Y por último, tenemos una parte de compliance y de monitorización. Con esto lo que podemos hacer es hacer descubrimiento de forma automática según van entrando datos dentro de nuestro entorno de Office 365. Si en una cuenta nosotros queremos que nos haga una búsqueda, que nos encuentre información, pues como la búsqueda que hemos hecho antes, porque el criterio es el mismo, creamos esta búsqueda y la guardamos. No solamente hacemos la búsqueda, sino que la creamos y la guardamos. Entonces, yo, por ejemplo, he guardado una búsqueda que es 365 y he dicho, pues en un buzón, pues mi usuario ha definido. Vamos a verlo. Aquí. A ver si se abre la búsqueda. Vale. Yo he definido una búsqueda para que me busque en los correos el texto de Office 365 en un buzón. Entonces, cada vez, y le he asignado una etiqueta a esta búsqueda. Cada vez que le entre un correo a este buzón con el texto de Office 365, me saltará un nuevo resultado en esta búsqueda. Yo puedo definir una alerta para que cada vez que salga un nuevo resultado, me mande una alerta. Entonces, a través de la etiqueta que yo he dicho, pues le puedo decir apagado o encendido y que me busque los resultados para esa etiqueta. Entonces, si vamos a etiqueta, pues veremos que para esa etiqueta se han encontrado 815 resultados en el buzón que contienen el texto de 365. Bueno, es que he puesto algo que aparece mucho para que directamente aparezca mucho. ¿Qué más podemos hacer? Crear políticas de retención. ¿Y por qué? Si la retención es ilimitada. Porque sí que es ilimitada, no tenemos límite ni de capacidad ni de tiempo, pero quizás queremos crear una política para que se eliminen. No para que se retenga, sino para que se elimine. Por lo tanto, tenemos la capacidad de crear políticas y en lugar de ilimitado, pues que la retención se vaya borrando cada 60 días, por ejemplo. Y poco más. Luego tenemos algunas herramientas de auditoría para recopilar logs de los mensajes, del registro de actividad o incluso del sistema. Y luego herramientas para hacer un proceso de revisión, que también es, pues simplemente creamos uno nuevo, definimos una selección de búsqueda para crear esos reportes. Y esto es todo lo que nos ofrece la parte de servicio de Protege. Como veis, solución muy simplificada, muy fácil de usar. No hay curva de aprendizaje, no es que sea más o menos difícil, sino que es muy, muy sencillo de utilizar y muy, muy intuitivo. Perfecto. Pues hasta aquí la demo. Creo que he ajustado más o menos a la hora que teníamos. Nos quedan 5 minutitos para preguntas, para cumplir con la hora. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Voy a dejar de compartir.
Podéis activar los micrófonos. Voy a ver si hay algo en el chat. Vale, en el chat no tenemos ninguna duda. Creo Perfecto. que Daniel quería preguntar algo, si no me equivoco. Quizás. Daniel, ¿nos puedes oír? Sí, ¿O sí. quitarle? Era más una Hola. felicitación, no era para levantar la Vale, mano. yo sí te voy a hacer una pregunta, ok. Mila. Porque es algo que seguramente, a lo mejor, en la sesión no nos están preguntando, pero en 2 días, cuando les surja el interés a los asistentes, que por aquí tengo algunas caras conocidas, nos van a preguntar ¿qué modelos de licenciamiento tenemos en los 2 productos que hemos visto? Algunos fabricantes han decidido, oye, solo suscripción, solamente Virtual Machine, y esto es lo que hay. ¿Qué nos ofrece Haiku para proteger las máquinas virtuales? Sí, claro. Entonces, por la primera parte que Eduardo estaba mostrando de on-prem, podemos hacer en 2 direcciones. Una por máquina virtual y la segunda por socket. Ambos funcionan con una suscripción, como 1 año o 3 años. La diferencia más grande, si nos vamos por socket, me refiero a Nutanix o a VMware, no tenemos límite. Súper importante porque otros no lo tienen. Entonces, simplemente el cliente puede crecer sin añadir más y más gastos. Entonces, VM o socket, cuando estamos hablando de Enterprise Cloud. Cuando estamos hablando de proteger para 365, lo último que Eduardo estaba mostrando, ahí se va por buzones, por un buzón, por mailbox o usuario, es lo mismo. Y como Eduardo creo ya mencionó, con la licencia va de objeto de almacenamiento de storage en nube AWS sin límite. Entonces, no es necesario que se hace una calculación de la licencia y además cuánto sería el gasto del target, del storage. Nada, todo está incluido y súper simple. Y podemos crecer o bajar el número de licencias dependiente del criterio de un cliente. Pues muchas gracias, Mila, muy claro. Justamente te quería hacer esta pregunta para demostrar la flexibilidad que nos puede dar Haiku a la hora de tener una solución adaptada a nuestras necesidades, porque en otras ocasiones es inflexible, ¿vale? Y en este caso, oye, Exacto. tenemos diferentes modelos, tenemos flexibilidad, tenemos soluciones sin límite de capacidad, de almacenamiento, de número de máquinas, por lo tanto, es algo que destaca. No quizás dentro de lo que pueden ser funcionalidades, pero sí para ajustarlo a nuestros proyectos. Exacto. Pues nada, no sé si queréis añadir algo más. No, Por de mi mi parte, no, de mi parte solamente quiero decir 1000 gracias a ti, personalmente, Eduardo, para hacer un trabajo genial mostrando Haiku a los chicos por acá. De mi parte, gracias por su atención y tiempo. Espero que eso fue interesante y vamos a hacer un pequeñito follow-up con los chicos de Arrow, con la grabación y aquí estamos. Si hay alguna duda adicional, pregunta, aquí estamos. Perfecto. Muchas gracias, Mila. Muchas gracias a todos por asistir y simplemente cualquier duda que tengáis, hacednosla saber. Casi todos los que he visto que se han conectado tenéis mi contacto y desearos que paséis un buen día. Muchas gracias y hasta luego. Gracias a ambos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.